Esta sesión corresponde a la primera clase de la unidad 2, que se llama Álgebra y Funciones. Pero antes de comenzar esta unidad, es necesario recordar algunas cosas de cursos anteriores, ya sea de séptimo y octavo. ¿Ya? Eso lo voy a detallar más adelante. Los objetivos de esta unidad son: el primero, desarrollar productos notables de manera concreta y simbólica. Y resolver sistemas de ecuaciones lineales relacionados con problemas de la vida diaria y otras asignaturas. Ese es el alcance que tiene y los objetivos que vamos a abordar en esta unidad 2. Y en cuanto al primer objetivo, que nos habla de los productos notables, para poder abordar los productos notables, primero tenemos que recordar los términos algebraicos, expresiones algebraicas, cómo sumar y restar expresiones algebraicas y cómo multiplicar y dividir expresiones algebraicas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, para abordar este objetivo, el primer objetivo de la unidad 2, vamos a, en esta clase, primero activar conocimientos previos, como ya les mencionaba antes. En primer lugar, vamos a revisar la definición, características y clasificación de las expresiones algebraicas, para luego reducir términos semejantes. Estos nombres deberían parecerles familiares, ya que estos contenidos se ven en séptimo y octavo, y en primero medio se retoman, pero con un mayor nivel de complejidad. Entonces, en esta clase vamos a revisar y vamos a activar estos conocimientos previos. Si es que no los tienen previamente, los deben aprender en este momento. Bueno, como les decía, lo primero es establecer la definición y las características de qué es un término algebraico. Y un término algebraico se representa con multiplicaciones o divisiones de números y letras. Ya esta es la parte más importante a destacar de esta definición. Entonces, un término algebraico representa multiplicaciones o divisiones de números y letras. Y acá tenemos un ejemplo. Me dan -3, x elevado a 3, y elevado a 2, y z, como acá no hay ningún exponente anotado, siempre debemos asumir que ahí hay un 1, o sea que z elevado a 1. Toda esta expresión corresponde a un término algebraico. Y devolviéndonos a esto que está destacado, que son multiplicaciones o divisiones entre números y letras, es lo que podemos observar aquí por ejemplo, entre el 3 y la x. Como acá no nos indican entre ellos ninguna operación, siempre debemos asumir que ahí hay una multiplicación. También entre x e y, una multiplicación, y entre y z también hay una multiplicación. Entonces, esto cumple con los requisitos de ser un término algebraico, ya que solo hay entre ellos, entre los elementos que lo conforman, multiplicaciones, que es lo que se indica acá en este texto, entre números y letras. Ahora, en un término algebraico se pueden distinguir distintas partes que lo componen. El primero es el coeficiente numérico. Luego observamos una parte literal o factor literal también se llama, y el grado. Esos tres elementos son los más importantes a distinguir en un término algebraico. Y ahora vamos a ver en específico en la siguiente diapositiva en detalle esto que les estoy diciendo. Bueno, el mismo ejemplo anterior lo tenemos acá y lo vamos a dividir en dos grandes partes. Lo primero es las características del coeficiente numérico. Ya, entonces me dicen que el coeficiente numérico es el número
que multiplica las letras. Generalmente se escribe al comienzo del término algebraico, pero también podría estar en otro orden. Pero generalmente y por acuerdo siempre se escribe al comienzo del término algebraico. Algo importante es que si no se escribe, significa que corresponde a 1. ¿A qué se refiere esto? Que si aquí no estuviera este menos 3 o ningún otro número y solamente tuviéramos esta parte que serían solo las letras, debemos asumir que el coeficiente numérico es 1. Eso nos dicen ahí. Si no se escribe, significa que corresponde a 1. Aquí en este caso sí está escrito y es 3 negativo. Acá también nos entregan un dato importante que nos dicen que las constantes representadas por letras, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, esta constante que es pi, que ustedes conocen el valor, ¿verdad? Que esto lo usamos en geometría. Esto no corresponde, si formara parte del término algebraico, no correspondería al factor literal, aunque está representado con una letra, pero esa letra es un valor establecido. Entonces, esto podría ser perfectamente el coeficiente numérico, ¿ya? Esta es una excepción a la regla. Generalmente en el nivel de primero medio, la única constante representada por una letra que no va a formar parte del factor literal es pi. En cursos posteriores vamos a ver que hay otras constantes que se representan con letras, pero en este nivel solamente vamos a trabajar con pi en algunas oportunidades, más adelante en geometría. Entonces, no formaría parte, como les decía, de la parte literal, sino que sería el coeficiente numérico porque esta letra en específico representa una cantidad numérica. Otro dato importante del coeficiente numérico es que incluye su signo. O sea que yo no puedo decir que el coeficiente numérico de este término es 3 cuando es 3 negativo. Siempre el signo forma parte del coeficiente numérico. El signo y el número están totalmente relacionados. Y claro, en conclusión, por lo tanto, el coeficiente numérico de este término algebraico es menos 3. Eso en cuanto a el coeficiente numérico. Y ahora, la parte literal es la que corresponde a las letras de este término algebraico. Y acá la distinguimos con un color azul. En este caso, tenemos x elevado a 3, y elevado a 2 y z elevado a 1. Recuerden que cuando no está escrito, el exponente de la letra es 1. Otro dato de la parte literal es que podemos distinguir el grado con respecto a una letra y este corresponde al valor del exponente con que una letra determinada aparece en él. Por ejemplo, si lo analizamos acá, el grado con respecto a x, porque siempre lo vamos a analizar letra a letra, es de tercer grado. O sea que esta parte literal es de tercer grado con respecto a x. Es de segundo grado con respecto a y de primer grado, porque acá hay un 1 imaginario, con respecto a z. Eso es el grado respecto de una letra. Pero también podemos distinguir el grado absoluto del término o simplemente grado. Y esto corresponde a la suma de los grados de sus letras. En este caso, deberíamos sumar 3 más 2 más 1, ¿verdad? Y eso nos dice que este término algebraico tiene grado absoluto 6. ¿Qué otra cosa importante destacar? Es, por ejemplo, acá nos dicen que toda letra que no aparece en él, podríamos decir que tiene grado 0. Por ejemplo, si aquí quisiéramos agregar una letra y que no altere el valor de este término algebraico, por ejemplo, la letra M, por decir cualquier cosa, diríamos que la letra M tiene grado 0. ¿Por qué? Porque no está, porque no aparece, pero si la quisiéramos incluir por cualquier motivo, tendríamos que asumir que tiene grado 0.
¿Y por qué no afecta al valor de este término? Es porque si yo tengo cualquier letra o cualquier base elevado a 0, eso equivale a 1. Y esta expresión multiplicada por 1 me va a dar el mismo valor de esta expresión, por lo tanto no lo altera, ¿ya? Eso es un dato que aparece ahí. Eso prácticamente en este nivel no lo vamos a usar, pero es bueno que lo tengan claro si es que en algún momento tuviéramos que acudir a esa característica. Eso es con respecto a la parte literal. Otro concepto importante a recordar es que es una expresión algebraica, porque todo lo que vimos antes correspondía a un término algebraico. Ahora vamos a analizar qué es una expresión algebraica. De manera general, un término algebraico, eso lo vamos a destacar, o una suma o resta de dos o más de ellos forman una expresión algebraica. Y como ejemplos tenemos los siguientes. Acá en el ejemplo 1 observamos que esto es un término algebraico cuyo coeficiente numérico es 9 y cuya parte literal es x elevado a 2. En el ejemplo 2 tenemos solamente un número y aquí podríamos destacar que esto también es un término algebraico que obviamente también correspondería a una expresión algebraica, aunque no tenga la parte literal, que es lo que yo les explicaba anteriormente. Por si nos vamos a la definición, un término algebraico debe contener un coeficiente numérico, que acá lo tenemos es 6, pero acá me falta o no está escrita la parte literal. Pero la parte literal yo también la podría incluir con exponentes ceros. Entonces también un número, solo el coeficiente también se clasifica dentro de un término algebraico y obviamente dentro de una expresión algebraica, porque lo que no está escrito lo podemos incluir de alguna manera, pero con exponente cero, para que no altere el valor de toda la expresión que debería siempre valer 6. En el tercer ejemplo, acá vemos algo distinto. Tenemos un término algebraico y tenemos acá una suma. Y tenemos otro término algebraico que le falta la parte literal. Y acá al primer término algebraico no tiene el exponente, perdón, el coeficiente numérico al comienzo. Pero eso lo vimos delante, que cuando solamente tengo la parte literal y no tengo el coeficiente numérico, yo debo asumir que el coeficiente numérico es 1. Por lo tanto, acá tengo una A. Y acá el 12 tengo solamente el coeficiente numérico, me falta la parte literal, pero podríamos incluirla. Por ejemplo, si quisiéramos que fuera igual que el primer término, podríamos incluir a elevado a 0 y ahí cumpliría con el requisito de tener coeficiente numérico y la parte literal. Pero aquí una cosa importante es que según la definición que vimos de término algebraico, solamente podrían haber multiplicaciones entre los números y las letras, pero acá yo me encuentro con una suma. Entonces acá yo no puedo decir que esto es un término algebraico, porque acá, como lo dice la definición de expresión algebraica, que yo puedo tener una suma o resta de dos o más de ellos y estos van a formar una expresión algebraica. Por lo tanto, acá tengo una expresión algebraica formada por uno y dos términos algebraicos. O sea que acá tengo expresión algebraica con dos términos algebraicos. ¿Y qué los separa o los divide? Es la operación de suma. Si yo me encuentro con una suma o resta, ahí yo distingo uno de otro, que aquí en este caso serían dos. En el ejemplo 4, acá no tengo ninguna suma o resta que los separe. Por lo tanto, este ejemplo corresponde a solo un término algebraico, aunque tenga muchos elementos, pero si no hay ninguna suma o resta entre ellos, yo debo decir que es solo uno. Y para poder distinguir, el coeficiente numérico, aquí en este caso, corresponde a un número racional en su forma fraccionaria, que sería 3/4.
Y la parte literal está formada por a elevado a 2, x elevado a 3, y elevado a 4. Pero todo esto es un solo término. En el quinto ejemplo, acá tenemos solamente un término porque entre ellos no me encuentro con ninguna suma o resta. Y si quisiéramos distinguir las partes, el coeficiente numérico en este caso va a contener su signo, porque el signo forma parte del coeficiente, y como no está escrito el número que multiplica las letras, debo asumir que hay un 1. Por lo tanto, el coeficiente numérico en este caso es menos 1. Y la parte literal está compuesta por a elevado a 3 y b elevado a 1. Recuerden que los 1 no se anotan, pero debo asumir que están ahí. Y en el sexto y último ejemplo, acá también tenemos sumas y restas que están separando a los términos algebraicos unos de otros. Por lo tanto, acá yo puedo asumir que tengo un término algebraico, dos términos algebraicos, tres términos algebraicos que conforman una expresión algebraica entre ellos. El primer término algebraico tiene coeficiente numérico 6, parte literal x elevado a 1. El segundo término algebraico tiene coeficiente numérico 8 y parte literal y elevado a 1. Y el tercer término algebraico tiene coeficiente numérico menos 1, porque recuerden que ahí hay un 1, si es que no está escrito, menos 1, y parte literal z elevado a 1. Y estos tres términos algebraicos conforman una expresión algebraica, porque según esto pueden haber suma de dos o más de ellos. Eso es en cuanto a la definición de qué es una expresión algebraica. Ahora, las expresiones algebraicas se clasifican de acuerdo a la cantidad de términos algebraicos que las componen. Y en las expresiones algebraicas, las primeras tres tienen una categoría que tienen un nombre propio, pero todas las expresiones algebraicas que estén compuestas por dos o más términos, todas se llaman polinomios, pero las primeras tres tienen un nombre propio, como les decía. Por ejemplo, si la expresión algebraica tiene solamente un término, se va a llamar monomio. ¿Y por qué se llama monomio? Porque recuerden que el prefijo mono se refiere a uno. Entonces acá tenemos un término algebraico que compone una expresión algebraica llamada monomio. ¿Y por qué? Para recordar, ¿por qué es solamente un término? Porque entre las letras y los números solamente observamos multiplicaciones. Recuerden que no se anotan, pero están ahí entre ellas. Y no hay ninguna suma o resta, sino habría más de un término. Coeficiente numérico menos 6, parte literal x elevado a 2 y elevado a 3. Un solo término, monomio. Y acá tenemos dos términos algebraicos y están separados por una suma. Y cuando tengo dos términos algebraicos en una expresión algebraica, esta recibe el nombre de binomio. Y bi, porque este prefijo indica dos, por lo tanto, acá tendríamos dos términos algebraicos. Pero recuerden que esto también es una expresión algebraica que tiene un nombre propio. Y cuando tengo este ejemplo, acá tengo tres términos algebraicos que están separados por una suma y una resta. Y cuando tengo tres términos algebraicos, esto recibe el nombre de trinomio. Aquí es evidente que el prefijo tri indica que hay tres términos algebraicos. Todos estos también se pueden clasificar dentro de la categoría de polinomios, pero siempre los primeros tres los clasificamos con un nombre propio. Pero a partir ya de 4 términos en adelante no tienen nombre propio. Ya eso todo se les llama polinomios. Por ejemplo, si tuviéramos un término, una expresión algebraica que tuviera 4 términos, diríamos que es un polinomio, y si le queremos agregar más detalle, podríamos decir que es un polinomio de 4 términos, o de 8 términos, o de 12 términos, los que
lo que corresponda al ejemplo que queramos analizar. Pero todas estas son expresiones algebraicas. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Acá primero tenemos que, para poder clasificar esta expresión algebraica, contar cuántos términos tenemos. Recuerden que lo que separa un término de otro son las operaciones restas y sumas. Por lo tanto, acá yo puedo distinguir 1, 2, 3 y 4 términos algebraicos. Por lo tanto, según lo que vimos anteriormente, podemos decir que esto es un polinomio que tiene 4 términos, un polinomio de 4 términos. Y ahí está el nombre. Y otra característica que tenemos que recordar es que los polinomios podemos analizar el grado con respecto a cada una de las letras que lo componen. Por ejemplo, acá sí, y debemos siempre considerar, aunque tenga más de una vez la letra, la que tiene mayor exponente. Por ejemplo, si queremos ver el grado de A en este polinomio, tenemos A elevado a 2, pero acá también tenemos A elevado a 1, y aquí también, y acá también. Pero la que va a representar el grado es la que tiene el mayor exponente. Por lo tanto, que podemos decir que la letra A en este polinomio es de grado 2 o de segundo grado. Lo mismo la B. Acá tengo B en este término, en el segundo también. Tengo B elevado a 3 en el primero, B elevado a 4 en el segundo, B elevado a 2 en el tercero y B elevado a 3 en el cuarto término. Entonces, el grado que destaca de la letra B es el mayor, por lo tanto, podemos decir que B en este polinomio es de grado 4 o de cuarto grado. Y lo mismo con la X. En este polinomio tenemos X elevado a 1, acá también X elevado a 1, por lo tanto, la X en este polinomio es de primer grado. Eso es el grado del polinomio respecto a cada una de las letras. Y también distinguimos el grado del polinomio. Y el grado del polinomio es, tenemos que buscar el término que tenga el mayor grado. Acá en este caso, aquí, para destacar el mayor de los grados de los términos que lo componen. Aquí en este caso, como tenemos, primero me voy al que tiene el mayor grado, la B que tiene 4, A es el está elevado a 1 y X elevado a 1. Entonces podemos decir que este término es el que tiene mayor grado, porque si sumo 4 más 1, obtengo 6, que es lo que sale acá. Por lo tanto, este es el término que define el grado de este polinomio de 4 términos. Y podemos decir que este polinomio es de grado 6. Eso, la verdad es que no lo vamos a ocupar tanto, pero deben saber que existe porque en cursos posteriores esto sí es súper importante. Y vamos a hacer ejercicios de esto para que lo practiquen. Eso es en cuanto a las características y definiciones y conceptos más importantes para comenzar a operar con las expresiones algebraicas. Entonces ahora es importante que recordemos las adiciones y sustracciones entre las expresiones algebraicas. Eso es lo más importante de esta clase, en donde vamos a dedicar un poquito más de tiempo. Y la siguiente clase, que también va a ser de recuerdo de conocimientos previos, vamos a ver cómo se multiplican y dividen expresiones algebraicas. En cuanto a la adición y sustracción de expresiones algebraicas, antes de aquello, vamos a recordar la definición de término semejante. Para que dos o más términos de una expresión algebraica sean semejantes, deben coincidir sus partes literales. Y aquí lo más importante y destacado es que tanto letras como exponentes deben ser iguales. Misma letra, mismo exponente.
Y otra cosa importante también es que no importa el orden en que las letras estén escritas, pero sí que sean las mismas con los mismos exponentes. Eso es algo importante de recordar y distinguir. Y en cuanto a la reducción de términos semejantes, que esto tiene total y absolutamente que ver con la adición y sustracción, porque para reducir debemos sumar o restar expresiones algebraicas. Y para esto, para reducir términos semejantes, lo primero es que debo identificar cuáles son los términos semejantes y